Muy buenas tardes. Qué bueno encontrarle en esta misma ruta donde siempre usted y yo hablamos de derecho y de cultura jurídica. Esta vez vamos a hablar de derecho penal. Hay situaciones que ponen al límite y a prueba a la familia cuando uno de sus miembros está involucrado en un proceso penal. Yo entiendo que mi hermano ha hecho algo horrible, pero él merece ser defendido, porque yo pienso que es el derecho de todo ciudadano. Entonces, tiene derecho a un juicio, a un abogado, a que se le defienda y sobre todo a que se le escuche. Cualquiera puede equivocarse. Como pudimos observar, ella está preocupada por el derecho a la defensa de su familiar, que al parecer ha cometido un delito bastante reprochable. Enrique está acusado de cometer conductas sexuales inapropiadas con un menor de edad. Cierto que son delitos muy reprochables y que a la familia le queda la duda, ¿será defendible, tendrá derecho a defenderse o no merece ser defendido? De eso estaremos hablando. Quédese con nosotros. Y para abordar este tema invito a la licenciada María Paula Carrión Domínguez, abogada del bufete colectivo número 4 de Santiago de Cuba, que tenemos mucha experiencia. Eres del mismo bufete, un bufete que nos especializa en los primeros años a hacer muchas defensas de oficio. ¿Viste de qué trataba el programa de hoy? Sí. Evidentemente, el derecho a la defensa, la familia dividida, porque dentro del derecho a la defensa vemos el derecho a tener un abogado como representación. ¿Qué opinión te merece en relación a ese tema? A ver, ante todo, muchas gracias por la invitación, ¿no? Tenemos que partir de que todos tenemos derecho a ser representados y a ser defendidos en un proceso penal. La familia no puede dudar nunca de contratar un abogado siempre y cuando tenga una familia privada de libertad en espera, ¿no?, de un proceso que puede durar mucho tiempo, porque el tiempo exacto que puede durar un proceso, eso nunca se sabe. Y como me dices que no deben esperar, significa que puede haber un impasse en el proceso en que el abogado no esté presente. Exacto. Y que se siga procesando una persona. Exacto. Nosotros siempre decimos que existe siempre a favor del instructor y del fiscal 7 días donde ellos determinan si hay o no delito, determinan la medida cautelar que le pueden imponer a esa persona. Y esos 7 días siempre están a favor de ellos. Eso en la legislación procesal penal vigente. Exacto. Que puede cambiarse en cualquier momento. Claramente, porque ya se avecina una nueva, ¿no? Pero en la actual hay 7 días a favor de ellos. Y en esos 7 días le pueden tomar declaración al acusado al acusado no, al procesado. Porque nuestra Constitución es muy clara cuando dice que somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Y esa demostración solamente sucederá en un juicio, en la cumbre del proceso judicial. Exacto. Entonces, sí se puede estar un margen del proceso sin representación. Pero ¿qué pasa si ya llegamos a esa cumbre, a ese juicio del proceso penal y ese acusado o ese presunto comisor del delito no tiene abogado? ¿Qué es lo que pasa? Se le designa oficio. Que en eso tenemos experiencia ambos. Sí, el bufete nuestro es muy bueno en las defensas de oficio. Realmente. Y es interesante porque las personas normalmente no conocen qué es el abogado de oficio y las pocas que lo conocen lo malinterpretan. Exacto. ¿Qué es el abogado de oficio? A ver, es que está mal empleado incluso. No somos abogados de oficio. Todos somos abogados. Que en algún momento, cuando terminamos nuestro servicio social, ¿no?, nos especializamos en alguna materia específica porque es la que más nos gusta. Pero no somos abogados de oficio. Somos abogados que asumimos representaciones de oficio ante esas situaciones cuando la persona no ha contratado abogado en todo el proceso. Que es un derecho constitucional. Exacto. Que el Estado le provea esa representación letrada cuando no quiere o cuando no pueda llevar. Y otra de las cuestiones que siempre las personas tienen dudas, ¿cómo se designa ese abogado? Hay quien cree que es el propio tribunal quien lo hace y duda incluso de la justicia. ¿Cómo se designa el abogado de oficio? Existe una estructura donde, porque hay 4 bufetes y en todos los bufetes existen egresados, ¿no? Y son esas personas las que asumen esas representaciones de oficio. No significa que sean los egresados, porque también pueden hacerlo personas de más experiencia. Sí. Lo que pasa es que normalmente Exacto. Esas son las personas que tienen un poquito más tiempo, que es hasta bueno, porque yo siempre digo que le dedican mucho mayor tiempo a ese acusado y la representación muchas veces supera con creces la de los profesionales con más experiencia. Claramente, porque ese abogado que está empezando se esmera y siempre trata de buscar esa alternativa que nos da la ley para defender a esa persona en un corto de tiempo, porque como se pueden percatar, ya cuando llega al tribunal ya ha pasado todo un periodo de tiempo que juega en nuestra contra. A veces un margen estrecho muy de estrecho, tiempo. Entonces en ese momento uno trata de entrevistar al acusado, trata de buscar alternativas, medio de prueba para demostrar lo que nosotros tratamos de defender, porque no solo es pararnos y pretender
que el tribunal vaya a fallar a nuestro favor solamente con la defensa, no, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Y ese medio de prueba no la aporta tanto el acusado, el procesado, como los familiares de esa persona. Y yo te hacía esa pregunta porque casi siempre se minimiza la labor del abogado de oficio. Incluso hay familiares que prefieren que, como un modo de penalizar de algún modo cuando no aprueban la conducta de su familiar, que vaya un abogado de oficio. Yo te propongo ver qué piensan algunas de las personas que pudimos entrevistar en las calles en relación a este tema. ¿Usted cree que un violador, un malversador, alguna persona que cometa un delito de esos reprochables, tiene derecho a que sea defendido? Cumpliendo las leyes como son necesarias, que en este país nunca se deja desamparado a nadie. Tiene derecho a ser defendido por un abogado. No, ¿Por qué usted cree que no? porque yo tengo hijos y soy mujer y yo entiendo que una persona así no debe andar en la calle. Ha hecho algo malo, una cosa que no se puede perdonar, pero hay que ir por los derechos, por lo menos constitucionales que tiene el país. ¿Sabe usted lo que es un abogado de oficio? Un abogado de oficio es un abogado que como la persona tiene recursos como para contratarlo y el Estado se lo pone. Viste qué interesante como hay disímiles apreciaciones de si se debe defender o no una persona. Pero entonces ahí me surge una duda que siempre me la preguntan a mí, pero yo hoy te la quiero preguntar a ti. ¿Cómo puedes defender un violador? ¿Cómo puedes defender un pederasta o un asesino? ¿Cómo puedes hacerlo, María Paula? A ver, partiendo siempre del principio de que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Eso Siempre- es lo principal. Siempre partiendo desde ahí. Y además siempre con el criterio de que ni la víctima ni es tan víctima, ni el procesado es tan culpable. Porque no siempre te encuentras el caso de que es tan culpable como se dice ser. Lo que pasa es que a veces nos cerramos mucho en que cuando ya se le da un principio, ya se le marca en un delito, no es violador, no es un abuso lascivo, no, y ya uno ya como que se hace un cliché, no, una persona que afectó, que la víctima es un niño o una niña de 14 o 13 años, y entonces ya la persona como que hace un rechazo, y no es tan así a veces. Pero además, María Paula, debemos recordar que nosotros hacemos siempre la defensa técnica, buscamos lo más beneficioso en la ley para ese acusado, Exacto. porque esa persona no sabe de derecho, Exacto. no sabe cómo defenderse. A mí alguien me dijo, quizás una apreciación un poquito superflua, que del mismo modo que si nos hacemos una herida sabemos que tenemos que curarnos, pero no sabemos cómo curarnos, debemos ir al médico, pasa con el abogado. Por eso siempre digo que siempre tiene que contratar un abogado, siempre, porque es el abogado la única persona que trabaja en beneficio de esa persona que está siendo procesada. Es la única persona contra un policía, contra el tutor y contra el fiscal. Son tres personas trabajando en base a culpar a esa persona, en buscar medios de prueba para incriminarlo. Y es solo el abogado el que va a buscar la alternativa que vienen en la ley también, ya sea por las atenuantes que vienen recogidas en el artículo 52, Claro. ya sea por la apelación de la edad, por alguna enfermedad mental, por alguna patología que tenga, que no sea compatible con el centro penitenciario. Es solo el abogado el que busca la alternativa, la variante, para trabajar en base o a que sea absuelto en el momento del juicio o a que sea la mínima sanción que se le pueda Claro que aplicar a sí, esa persona. porque ciertamente el abogado es el que sabe cuestiones que no va a saber ese acusado. Ese acusado quizás cometió el delito, pero a ver, como bien me decías, qué circunstancias acontecieron en el delito, qué atenuantes habría que hacerle o tenerle en cuenta. Y la persona no se sabe el Código Penal, no se sabe la ley de procedimiento penal. Incluso si quisiera defenderse, no sabe cómo defenderse, ni en qué momento presentar las pruebas. Por eso es un derecho constitucional interesante, uno de los logros Exacto. que ha tenido Y por el eso debido mismo- proceso Y penal. por eso mismo también hablamos de la declaración del acusado. La declaración del acusado, aun cuando no es un medio de prueba en el proceso, es muy importante porque a veces el acusado da incluso elementos que también lo perjudican y ellos no son conscientes de lo que están diciendo. Por eso siempre tienen que tener el asesoramiento de un abogado. ¿Te gustó Porque ser abogada de oficio? Es que no somos abogados de oficio. Pero te gustó representación asumir de representación claro, de oficio. Claro que sí. Porque Creo que enseñan bastante. Sí, enseñan mucho porque son personas que a veces no tienen la adquisición económica para contratar un abogado, pero te ven como la luz y en el poco tiempo que te permiten, ¿no? Ya porque ya esa cosa está en el tribunal, en el poco tiempo tú tratas de salvar a esa persona, ¿no? De tratar de que si va a ser sancionado sea con la menos sanción posible o que sea absuelto. He tenido Claro que absuelto, sí. gracias a Dios, de oficio. Muchas felicidades. Eso es muy bueno realmente porque funciona el debido proceso y funciona la asistencia letrada como uno de los elementos del derecho a la defensa. Yo te invito, María Paula, a que veas la próxima sesión conmigo de ley. Muchas gracias.
El derecho fundamental a la asistencia letrada impone la exigencia de asegurar y favorecer la efectiva designación de abogado, incluso de oficio en los supuestos previstos por las leyes, y su asesoramiento durante todo el proceso. El primer abogado del mundo se dice que fue Pericles, quien vivió desde el 495 al 429 a.C. y era un estadista y militar muy hábil en la oratoria. En aquellos tiempos, los juicios eran orales y había que defenderse personalmente sin un asesoramiento legal, pero estaban autorizados para acompañarse de un amigo o pariente que de forma secundaria podía intervenir en el proceso. El talento en su oratoria propició que muchos amigos le solicitaran su asistencia, alcanzando rápidamente fama por ganar varios procesos populares. Muchas gracias, María Paula, por haber compartido con nosotros. Es un tema bastante escabroso, que tiene muchas aristas. Es interesante y a veces hay que tener cuidado en cómo podemos explicarlo de una mejor manera. Por eso te agradezco que hayas estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, espero una nueva invitación. Y a usted le recuerdo que si tiene alguna situación, alguna necesidad que comentemos con ustedes, un problema jurídico, por favor escríbanos. El correo aparece en pantalla, programación.teleturquino@icrt.cu. Yo lo espero por este mismo camino, en esta misma ruta donde siempre hablamos de derecho y de cultura jurídica para poder estar junto con usted en el camino legal. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa.